Hay muchos fiscales que por alguna razón creen que su trabajo es imputar. Y eso no es verdad. El trabajo del fiscal en diligencias preliminares no es construir un caso, es verificar si es que hay o no hay. El problema es que con la modificatoria tú estás regresando a un esquema en el que estás abriendo una puerta a la corrupción. Mi problema es que yo llegue al policía y el policía me pida plata. Mira, es bastante importante tener una buena relación con el fiscal, con tu fiscal, digamos, que te conozca, que sepa quién eres, que sepa cómo trabajas, cómo litigas, qué clase de litigio es el que tú desarrollas. Eso te da credibilidad frente al fiscal. ¿Cuál considera usted que es la etapa más importante del proceso? La mayoría de gente en automático te va a decir el juicio oral. Sí. El juicio oral pues es la función estelar del proceso. Pero yo te diría que... Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad jurídica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de GEPUT Podcast. En esta oportunidad tengo el gusto y el agrado pues, de presentar a un abogado litigante de mucha trayectoria, quien además particularmente tuve el gusto de haber aprendido durante una etapa de mi carrera de él, y también pues hoy en día un amigo de la academia que deja esta linda carrera del derecho. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Luis Alejandro Vivanco Gotelli, para quien le agradezco desde ya la presencia del día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola Alexis, qué gusto reencontrarte y que podamos conversar en este espacio que es bastante didáctico y además en un formato bastante nuevo para nosotros, y ojalá que esta conversación pueda llamar el interés, sobre todo de los jóvenes que están interesados o se apasionan por el derecho. Claro que sí, que es un gusto. Pues, siempre fuera de cámara hemos conversado, debatido muchas cosas. En esta oportunidad, pues, la idea es transmitir toda esta información a otras personas para que de alguna u otra forma puedan partir o tener alguna referencia en la carrera del derecho. Quiero empezar por lo primero en la carrera, que es cuándo toma la decisión de estudiar derecho. A ver, si bien es cierto el derecho es una cuestión de vocación, yo creo que para el derecho se nace. En mi caso no fue estrictamente así. O sea, yo te soy sincero, a mí la carrera me la impusieron. Yo llegué al derecho por imposición de mi papá. Yo terminé el colegio en circunstancias en donde estaba bastante confundido acerca de mi vocación, porque en mi cabeza yo quería ser o administrador de empresas o actor. O sea, eso es lo que yo escogía. Pero luego de hacer el test vocacional en el colegio, la psicóloga me dijo que yo tenía más talento para los números que para las letras, y me recomendó una ingeniería. Entonces yo me sabía administrador o actor, la psicóloga me dice ingeniero y mi papá zanjó la discusión y dijo abogado. Y así fue como llegué a la universidad a estudiar derecho, por imposición. ¿Qué tan importante pues, fue el desarrollo académico en la Católica, que es su casa de estudios? Dentro de la carrera, ¿cuál es el momento en donde usted se da cuenta y dice, el derecho penal es lo que a mí me apasiona? Mira, yo empecé la carrera. De hecho, cuando ya tienes un acercamiento con el derecho, te interesas, es una carrera apasionante. Si tú tienes un mínimo interés en la lectura, en temas de coyuntura nacional, de actualidad, el derecho te va a jalar definitivamente. En mi caso, yo tenía o creía tener una vocación por temas que tenían que ver con cuestiones financieras, corporativas. Yo me veía como un abogado de empresas. Pero por una cuestión circunstancial llegué al derecho penal y empecé yo a trabajar en una procuraduría pública donde conocí a un abogado que veía en esa procuraduría temas penales, Héctor Centeno, que era asistente del profesor Víctor Prado en San Marcos. Y a partir de esa influencia me fue acercando al derecho penal y fui aprendiendo cada vez un poquito más a mi ritmo, rodeándome de gente que aportaba, que podía disipar mis dudas, que surgían cada vez que yo leía o agarraba un texto nuevo. Y en esas condiciones fue que empecé a hacer prácticas en un estudio que tenía un área penal bastante consolidada, que es el estudio UAS. Entonces José UAS me dio la oportunidad de practicar en su estudio ya hace varios años, y tuve la suerte de integrar, ¿no?, como practicante de esa área penal, que fue determinante para elegir el derecho penal como una vocación, un medio de vida, ¿no? Mira, en esa época, te estoy hablando ya hace varios años,
En ese estudio tú encontrabas, trabajamos, estábamos ahí, por ejemplo, el doctor César San Martín, Luis Vargas Valdivia, Carlos Caro, Augusto Loli, Pepe Reaño, Iván Meini, que ha venido por acá también, etcétera. Entonces, mira, todos estos muchachos éramos de alguna forma practicantes, asistentes, abogados, y todos nos vinculamos al derecho penal. Y ahora cada quien ha seguido un camino propio y cada quien tiene un espacio propio en el mercado y tiene pues un espacio para ejercer, para difundir, para aprender y enseñar. Y desde la universidad, usted ya se daba cuenta pues que había de alguna manera alguna inclinación hacia la academia en el aspecto de la docencia. Ahora, la respuesta sí, la respuesta inmediata es sí. Y eso es algo que es bien importante. Y también es verdad que la docencia no es para todos, porque también hay un tema de vocación. Hay un tema de vocación y te tiene que gustar enseñar y tienes que aprender con el tiempo cómo enseñar. Hay personas que son muy inteligentes, que tienen una gran capacidad para acumular conocimiento, pero son malísimos para transmitir los conocimientos. Y hay gente que al revés, tú le das 2 ideas y te arman una clase de 3 horas con 2 conceptos. Entonces es un tema complejo. Mi consejo, basado en mi experiencia, es que si tú estudias Derecho tienes que vincularte necesariamente a un tema académico. Preocúpate por aprender, preocúpate por escribir algo, preocúpate por vincularte con un profesor, por colaborar con algún curso en alguna medida. Ese es el medio correcto para poder triunfar como abogado penalista o como abogado en general. Y yo te digo una cosa, por ejemplo, cuando yo tengo que entrevistar a alguien que quiere hacer prácticas en la oficina, una pregunta recurrente siempre es: ¿por qué tendría que contratarte? Porque, digamos, el chico puede ser muy bueno, puede ser responsable, puede tener buenas notas, puede estudiar en la universidad A o estudiar en la universidad B. Pero todas esas características lo ubican al nivel de ¿cuántas personas? De 100.000 personas. O sea, ¿cuántos estudiantes de Derecho hay ahorita actualmente estudiando? No sé, 50.000, 100.000, digamos, ¿no? Claro. Entonces, tú pregúntate, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad X, estoy al nivel de 50.000 personas. O sea, ¿qué puedo hacer yo por sobresalir? ¿Qué valor agregado puedo tener yo como estudiante que me haga poder acceder a un espacio en el mercado? Que alguien se fije, ponga los ojos en mí, apueste por mí para darme un espacio en el mercado. Entonces, y eso es lo que tú tienes que trabajar, ¿no? Entonces, parte de ese camino es precisamente la docencia. Acercarse a todo lo que tiene que ver con la academia. Desde las aulas universitarias, ¿usted ya dictaba de alguna forma cursos de forma extraacadémica? Mira, yo tuve la suerte de estar siempre vinculado con profesores de Derecho Penal. O sea, yo practicaba, como te dije, practicaba con César San Martín, con José Ugá, con Carlos Caro. Entonces, todos eran profesores. Y ese interés por la docencia, por la academia, era transmitido pues a través de la relación personal, profesional que teníamos. Entonces, sí, yo cuando de estudiante, digamos, colaboré con la elaboración de materiales de estudio para el curso de Derecho Penal 2, fue asistente de docencia de Carlos Caro, de José Ugaz, siempre estaba haciendo las prácticas, tomando las prácticas, corrigiendo las prácticas, participé en coloquios de estudiantes en la universidad, y cuando me hice bachiller, en esa época fui bachiller, y de bachiller la Universidad Católica me nombró como asistente de docencia, como coprofesor, digamos, ¿no? Y por ahí guardo mi resolución del decano de esa época, y aún de bachiller me contrataron de profesor en la UPC. Porque en esa época no estaba el tema pues que había que ser abogado con maestría, sino con el título de bachiller bastaba. Entonces sí he estado vinculado a la docencia desde que era estudiante. ¿Y qué tan importante es, ya como abogado, mantener quizás esta vinculación con la docencia o quizás con la capacitación constante, ¿no? Con la docencia todo lo que tú puedas.
O sea, todo lo que puedas y todo lo que tú quieras. Siempre es gratificante para quienes tienen la vocación por la docencia poder enseñar. Poder enseñar, transmitir conocimientos, estar en contacto con gente, gente valiosa, ¿no? Porque la gente que estudia, que se preocupa, que promueve ideas o intercambio de ideas, la discusión, ¿no? El debate, siempre es gratificante. Entonces, y siempre encuentras a algún muchacho o algún estudiante que tiene una participación interesante, brillante. Algunos hasta te hacen dudar, ¿no? De algunas cosas que tú creías, Claro. en las que creías. Entonces siempre es importante estar cerca. En mi caso, yo fui docente o profesor como unos 10 años más o menos, y luego ya lo dejé. Y lo dejé ya por una cuestión personal. O sea, yo estaba emprendiendo un negocio ya propio, y conforme el negocio iba avanzando, creciendo, demandaba más tiempo. Entonces tuve que escoger un poco entre la docencia y ya el ejercicio privado, ¿no? Pero en la medida que se pueda, yo recomendaría que traten siempre de mantenerse cerca de la academia. Un aspecto muy importante, creo yo, de comentar es, digamos, luego de terminar la carrera, vienen otros retos, pues, que es la maestría o un máster, ¿no? Y así continuamente. Hoy en día, pues, si bien es cierto, las maestrías en el Perú, hay más opciones en las cuales uno puede optar por matricularse, inscribirse a alguna, pero también, pues, está la otra opción, que es ir hacia el extranjero y buscar por ahí alguna alternativa interesante, ¿no? ¿Qué tan importante es esta decisión en la vida de un estudiante o ya un abogado que sale de esta etapa y inicia una nueva etapa? Mira, sí es indispensable seguir estudiando. O sea, tú no puedes cerrar tu etapa de aprendizaje, de capacitación, habiendo egresado de la universidad. Tú tienes que seguir estudiando. La capacitación es indispensable para la formación del abogado. Y como muy bien dicen algunos, uno nunca termina de capacitarse. Uno siempre tiene que estar en movimiento. Decía el profesor Marcial Rubio que uno nunca podía dejar de aprender, que tú siempre tenías que estar aprendiendo algo, ya sea de derecho o no, porque eso mantenía en actividad tu cerebro, tu capacidad de aprender, que con los años se va perdiendo. Entonces la única forma de mantenerte lúcido en tus 5 sentidos es teniendo un estudio constante, un proceso de aprendizaje constante. También es verdad lo que dice, que ahora hay muchas más opciones de maestrías en el Perú. El nivel es cada vez mejor. Entonces te encuentras buenas maestrías de buen nivel, con buenos profesores, a las que tú puedes acceder pues casi sin ningún problema, ¿no? Más allá del costo. Mi recomendación es que en la medida que se pueda, tengas el tiempo, los recursos, busques una maestría en el extranjero. Si te puedes ir a estudiar la maestría, mejor todavía. O sea que olvídate del Perú, te vas a España, lo que tengas que irte, 1 año, 2 años, lo que sea, y estudias tranquilo, dedícate a estudiar, a aprender, a consolidar tu formación. Eso es lo ideal. Si no se puede, de repente una maestría semipresencial, de estas que la pandemia nos ha dejado y que son bastante prácticas y que se acomodan pues a un esquema de claro, trabajo y estudio, ¿no? Exacto. Y no todo tiene que ser España, ¿no? O sea, si tú eres abogado penalista y hablas alemán, tienes que irte a Alemania, ¿cierto? Alemania es la cuna del derecho penal. Entonces, si tú puedes llegar a Alemania, hazlo, ¿no? Y hay varios ejemplos de abogados peruanos, ¿no? Colegas que han estudiado en Alemania y les ha ido súper bien, ¿no? Algunos son referentes del derecho penal peruano en este momento. Lo otro que te diría sería que pongas los ojos en Italia, si es que también hablas el idioma o tienes la posibilidad, luego España, y si es que no te puedes permitir irte a estudiar o cubrir una maestría en Europa, en América Latina hay muy buenas opciones. Argentina es una gran opción, ¿no? La Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene profesores de primer nivel, ¿no? Y tiene maestrías que se adaptan a las necesidades de los extranjeros. Puedes estudiar a través de este sistema híbrido, creo que es que ellos le denominan, y vas y vienes constantemente, ¿no? Y Argentina tiene un gran nivel. Mira, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el profesor Felipe Villavicencio, que en paz descanse. Claro. Él era doctor por la UBA, ¿no? Claro. Y James Reate y Sánchez, ¿no? Mi gran amigo y colega,
Él también sacó el doctorado en la UBA, ¿no? Y es un profesional de primer nivel. Y luego ya están opciones como Colombia, México, qué sé yo, ¿no? Pero preocúpense siempre por estudiar y seguir estudiando. ¿Cómo fue esta experiencia en la Universidad Pompeu Fabra, pues, de la mano del doctor Santiago Mir Puig, este máster en el cual usted se aventuró pues ya a inicios de los 2000? ¿Qué tan importante fue esto en su formación como profesional? Mira, fue una etapa que yo valoro y recuerdo con mucho cariño, por muchos factores, personales, profesionales, académicos. Y esta estancia, digamos, este máster, fue particularmente grato porque tuve la oportunidad de conocer y cursar con figuras que yo solamente conocía por libros. Entonces, yo me pasé pues la mayor parte de la carrera leyendo manuales de derecho penal, parte general o buscando autores europeos, qué sé yo, y, y los conocía por eso, por los libros. En esa época pues, no había internet, no había PDFs. No había nada, cero, ¿no? Entonces tú leías lo que buenamente te conseguías, claro, lo que encontrabas en la biblioteca de la universidad y así avanzabas. Pero para mí fue una meta bastante especial porque pude conocer y cursar con Silva Sánchez, ¿no? El profesor Silva, claro, Sánchez, con Santiago Mir Puig, por ejemplo, ¿no? Que en paz descanse. Que para mí, que en paz descanse, que para mí pues era un referente. Yo vivía pues paseando su manual por todos lados, ¿no? Lo leía pues todo el tiempo, lo leí y lo releí hasta poder entenderlo y conocerlo a él ya personalmente, llevar clases con él fue pues un privilegio, ¿no? Entonces eso fue lo que marcó. Luego hubieron intervenciones, hubieron seminarios en donde participó el profesor Klaus Roxin, donde estuvo el profesor Jacobs. Entonces era pues yo estaba pues era como el Disneylandia pues, ¿no? Para un niño, penalista, ¿no? Claro. Exacto. Entonces fue una bonita experiencia y un gran máster, grandes profesores, y creo que fue un espacio de consolidación para mi formación profesional. Ahora yendo un poco al aspecto digamos, laboral, usted mencionó que inició su trabajo en una procuraduría, posteriormente pues, fue practicante en un estudio reconocido junto a grandes abogados, ¿no? Incluso se podría decir doctrinarios, porque muchos tienen publicaciones. En algún momento de esta aventura, tomó la decisión de quizás pasarse a la otra vereda, probar otras expectativas, otras experiencias, no necesariamente en el litigio desde el aspecto desde la defensa formal, sino, por ejemplo, en la fiscalía o en el juzgado. Mira, yo creo que siempre es importante tener una perspectiva transversal del sistema. O sea, tú tienes que ser consciente de cómo funciona el sistema. Y el sistema no funciona pues sentado desde tu oficina, ¿no es cierto?, privada. El sistema es mucho más complejo que eso. En mi caso, yo nunca tuve vocación por ser fiscal o por ser juez. Yo preferí siempre el espacio en el sector privado. Pero también debo de reconocer que a lo largo de mi carrera he podido estar sentado en todo, o sea, he podido entender transversalmente cómo funciona el sistema. Creo que más o menos tengo un nivel de entendimiento bastante importante. Y yo, como dices, he trabajado en el sector privado la mayor parte de mi carrera. Trabajé en una procuraduría pública, fui asesor de alta dirección en el Consejo Nacional de la Magistratura una época, ¿no? Antes que empezaran todos los problemas. Fui juez de investigación preparatoria en Puerto Maldonado un periodo también, y creo que esto te ayuda a sensibilizarte en el sentido de entender cómo es que piensan las personas que están vinculadas al sistema y cómo es que funciona el sistema mismo. Y si tú me preguntas a mí, yo te voy a aconsejar siempre que tú trates de tener una visión integral desde todas las posiciones, no solamente desde una. Y eso te va a ayudar no solamente a desarrollarte como profesional, sino a entender hacia dónde vamos como sistema de justicia, ¿no? Y en esta etapa como juez de investigación preparatoria, juez de garantías, en ese entonces pues recién esta reforma está empezando a distribuirse en todo el territorio nacional. No era muy conocida cuál era en sí la función de un juez de investigación preparatoria. ¿Cómo fue en sí? ¿Qué tal? Mira, divertido. Me gustó.
Me gustó, porque era para mí desarraigarme de Lima, irte a vivir a provincia, a la selva además, ¿no? A Madre de Dios, a Puerto Maldonado, era una aventura, pues, ¿no? Era como hacer el servicio militar. Pero fue bastante bien. La corte estaba muy bien organizada administrativamente, entonces habían muchos funcionarios dedicados al funcionamiento del nuevo código. La gente entendía bastante bien, o la mayoría entendía bastante bien cómo funcionaba el nuevo código. Y fue interesante empezar con las audiencias, la oralidad, que para mí también era un poco pues distante, ¿no? En esa época no, todo era pues básicamente escrito, ¿no? Claro. Entonces entender la oralidad, entender cómo funciona una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Además que sentir que tienes el poder de decidir sobre el destino de las partes, ¿no? O sea, en tus manos está decidir si una persona se va o no se va presa. Entonces, si archivas o no archivas un caso, ¿no? Entonces, es una responsabilidad bastante importante que tienes que tomar pues con mucha seriedad. Y al final la experiencia fue buena. Fue buena, tratamos de hacer cosas buenas en la corte, creo que en alguna medida se lograron. Se implementaron buenas políticas de aplicación en esa época y hicimos lo mejor que se pudo, bueno, hasta que estuve, ¿no? Justamente el entendimiento de la imparcialidad como juez de investigación preparatoria, ¿era sencillo de asimilar o en algún momento, pues, estando dentro de un debate, escuchar a las partes y cuál era su forma de resolver en ese entonces? En realidad siempre he tratado de ser bastante objetivo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tú tienes que aprender como abogado, ¿no? Tienes que aprender a pensar como abogado y tienes que aprender cómo tomar decisiones apartado de tus emociones. Entonces, y eso se logra con los años, ¿no? Entonces, el abogado pues no puede tomar decisiones en base al orgullo, en base a odios, en base a cuestiones personales, ¿no? Es difícil, pero con el tiempo se entiende y lo puedes hacer. Yo era bastante objetivo, bastante imparcial, ¿no? Pero sí, pues a veces me tocaba una audiencia sobre seguimiento y no sé, pues el fiscal llegaba abrazado con la parte, ¿no? Entonces se abrazaban como grandes amigos, ¿no? Entonces eso te hacía dudar un poco, pues, ¿no? De la objetividad del sobreseguimiento, ¿no? Entonces tenías que pensar un poco más cómo resolver la cuestión. Pero ese tipo de cosas pasan mucho en provincia, ¿no? Luego de eso se reencaminó de nuevo al litigio, en este caso al litigio penal. ¿Cómo así, digamos, aventura pues a abrir un estudio, que es una gran responsabilidad hoy en día? Mantener un estudio, manejarlo, distribuir casos, manejar gente. Mira, la verdad es que yo terminé una etapa de varios años en un estudio privado y habiendo terminado esa etapa yo tenía que decidir qué hacer con mi carrera, ¿no? Si reinsertarme en otro estudio o empezar o emprender, ¿no? Iniciar algo propio. Y por la coyuntura, teniendo todavía la juventud, no teniendo mayor responsabilidad ni cargas, entonces sentí que estaba en un momento en el que podía arriesgar y empecé. Y bueno, nada es fácil al principio, pero luego con esfuerzo, con constancia y trabajando duro, puedes mantener o llegar a un nivel en el que ya la cosa funcione un poco mejor, ¿no? Claro, mantener una estabilidad, pues, un proyecto siempre es muy importante y muy complicado, y creo que eso con los años pues demuestra lo consolidado que uno puede estar, cómo se mantiene en el mercado. Ya entrando un poco al aspecto académico, Doc, ¿cómo es que hoy en día Luis Vivanco asume los casos desde un muy primer momento? ¿Toma partida, elige casos o siempre es abierto a defender todo tipo de causas? A ver, ya desde una perspectiva personal, hay temas que yo evito, con los que no me siento cómodo involucrarme de primera mano en un primer momento, ¿no? O sea, yo no veo temas de criminalidad violenta, no veo temas sexuales, no veo temas de drogas. Entonces, por ahí salvo alguna gran excepción, ¿no? En claro, que quizás llega pues un caso en el que yo estoy 100% convencido que hay una gran injusticia o hay una
o hay una persona que defender, ¿no? Frente a un atropello, una arbitrariedad por ahí, ¿no? Entonces podría ser que me vincule. Si no, no. Lo otro sí, efectivamente, ya después de tanto tiempo sí escojo caso, ¿no? No me vinculo con cualquier caso. El caso tiene que tener determinadas características que me hagan creer en la defensa que yo voy a asumir. Mira que he tenido varias defensas, algunas más polémicas que otras, pero todas tienen como un hilo conductor que lo que yo he defendido, lo he defendido con convicción. Yo no lo he defendido por imposición, basado en cuestiones políticas o porque me pagaron. Yo lo he hecho porque yo creía en lo que estaba diciendo. Y mal no me ha ido al final con las defensas que he emprendido. ¿Cuál es la importancia de asumir un caso emblemático y como abogado estar preparado para ese momento? Porque claro, hay casos comunes, casos que no son de trascendencia nacional, a diferencia pues de muchos casos emblemáticos que hoy en día, gracias a esta sobreexposición pues, que tiene la prensa también, abundan, ¿no? El caso emblemático, político, es importante porque no solo te da exposición, sino que hace que explotes diversas habilidades que debe tener un abogado. No solamente en el litigio, sino que probablemente tengas pues, que dar entrevistas, tengas que comunicar, tengas que transmitir en medios, ¿no? Entonces tienes que desarrollar la capacidad de poder sentarte frente a un periodista que en la mayoría de los casos no sabe ni cómo funciona el derecho penal para explicarle cosas, transmitirle ideas. A veces tienes que luchar contra la opinión pública. Entonces, si tú defiendes al malo, al menos popular, entonces la prensa te va a ir encima, ¿no? Claro. Te van a empezar a golpear. Tienes que estar preparado también para eso, ¿no? Y lo otro es que tienes que hacerte la idea que en un caso emblemático es muy difícil que ganes algo en una investigación, ¿no? Puedes promover 50 cosas, pero es muy raro que alguien te dé la razón, ¿no? Porque la politización de los casos es bastante fuerte y muchas veces magistrados que tú conoces, ya más o menos sabes qué línea tienen, cómo resuelven las cosas, cómo piensan, inexplicablemente resuelven en contra de sus propios precedentes, ¿no? Solamente porque es un caso que es políticamente importante, digamos, ¿no? En la actualidad, ya teniendo en cuenta pues, el proceso común que ya viene implementando hace muchos años, no es algo nuevo, en su experiencia, ¿no? ¿Cuál considera usted que es la etapa más importante del proceso? Mira, ahí hay un tema, ¿ya? Porque la mayoría de gente en automático te va a decir el juicio oral. Sí. El juicio oral, pues, es la función estelar del proceso. Pero yo te diría que hay mucha gente que infravalora las diligencias preliminares. Y tú como abogado penalista tienes que entender que el litigio empieza desde el primer día. O sea, tú no puedes esperar en automático que lleguemos hasta la acusación para recién ponerte las pilas y empezar a litigar. Tú tienes que empezar a litigar desde el día 1. Y eso implica entender el caso, entender la posición del caso y si no, corregirla. O sea, yo te digo, de mi experiencia, de cada 10 casos, 6 están mal planteados. O sea, la fiscalía de cada 10 plantea mal 6 casos, por distintas razones. Entonces, un caso mal planteado es un caso que no debe llegar a juicio oral. Es un caso que tú tienes que archivar necesariamente en diligencias preliminares. Entonces, es una etapa bastante importante porque es donde nace el caso, donde se va a plantear el núcleo duro de la imputación, donde tú vas a escoger qué pruebas son, qué clase de pruebas son las que tienes que proponer, actuar, contradecir para poder alcanzar tu posición. Es sensible precisamente por eso, ¿no? Y en el caso de tus defensas, además, es el momento en el que tú vas a plantear tu descargo. Y ese descargo, o sea, tu posición frente a la imputación, tú la vas a mantener hasta el último día del juicio. Entonces, es sumamente importante qué es lo que tú vas a decir para contradecir la imputación. O sea, no es que yo tenga una versión en las diligencias preliminares, como no me ligó, tengo otra en la investigación preparatoria, otra para el juicio oral, entonces eso no funciona. Yo he visto casos en donde el imputado, o sea, no lo he defendido yo, ¿no? Pero he visto casos donde el imputado cambia de versión 3, 4 veces y lo condenan por eso.
porque el juez dice, Está mintiendo, ¿no? esto es incoherente, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? de verosimilitud, una persona que cambia de versión 4 veces y no acredita ninguna, necesariamente está mintiendo. Entonces, esa es la importancia de las diligencias preliminares. ¿Cuáles son los actos de defensa indispensables que tiene que realizar un abogado defensor en esta etapa preliminar, que son las diligencias, ¿no?, preliminares? Lo primero que tienes que hacer es ver la imputación. Ver si la imputación está correctamente planteada. Porque si bien es cierto, nos regimos por estos estándares de sospechas, ¿no?, que cada día para mí tienen menos valor, pero bueno, la sospecha inicial o simple puede ser prácticamente cualquier cosa. Y eso no es verdad. Tiene que haber un mínimo de razonabilidad, de verosimilitud. Tiene que haber algún indicio en términos objetivos, más allá pues de la sospecha en términos especulativos. Y muchas veces eso no pasa. O si es que pasa, te plasman una cuestión objetiva, no tiene relevancia pues con el objeto penal, ¿no? ¿Cuántos casos de colusión empiezan porque identifican una presunta irregularidad administrativa? Claro. Entonces la irregularidad administrativa es eso, una irregularidad administrativa, pero no es un acto de concertación ilegal en términos de una colusión. Y esos casos llegan hasta juicio oral. Usualmente por hipótesis indiciarias. Porque, exactamente, porque nadie las cuestiona. Entonces tú empiezas un caso diciendo, oye, no cumplieron un artículo de la ley de contrataciones. Ya, pero eso no es problema mío, será problema pues del funcionario. ¿Y qué más hay? ¿Hay reuniones? No. ¿Hay llamadas telefónicas? No. ¿Hay correos electrónicos? No. ¿Se conocen el funcionario y el postor? No. ¿Dónde está la colusión? Entonces, y ese tipo de cosas las dejan pasar. Muchos abogados las dejan pasar y el caso avanza, se formaliza, acusan y llegan a juicio oral, y en el juicio oral pues se tendrá que archivar. Pero las diligencias preliminares son importantes para eso, para delimitar el objeto de la investigación, para cuestionar la imputación, para escoger qué pruebas vas a necesitar. Tú desde el primer momento ya tú sabes, mi prueba es testimonial, es documental, es pericial, y tú eliges y desde el primer momento tienes que encaminar tu defensa con tus pruebas. Ahora, al momento de encaminar la defensa, ¿es parecido o similar asumir la defensa de una persona natural a diferencia de una persona jurídica, sea desde el ámbito, de la perspectiva de un agraviado o quizás con cargos en contra? Siempre hay perspectivas distintas, ¿no? O sea, incluso el representante, o sea, si hablamos del representante, imputado, ¿no?, por ser Claro. representante de una persona jurídica, el gerente de, Claro. o la misma persona jurídica, ¿no? O sea, si imputan a la persona jurídica como tercero civilmente responsable o lo incorporan a la empresa como sujeto pues, investigado, etcétera, ¿no? Los intereses siempre son distintos. La persona natural siempre va a ver, lo primero que tiene que ver es porque no se vaya preso, ¿no? O sea, nadie entiende nada más que no sea eso. O sea, la persona que tiene una imputación penal, por default, lo que siente es que salir preso. Entonces ahí tienes que tú trabajar ese tema. Y en el caso de las empresas tienen siempre un problema de vinculación en términos económicos, porque quieren saber qué es lo que va a pasar, quieren saber si les va a costar, no les va a costar, quieren saber cómo hacer para precisamente desvincularse del hecho. Pero son intereses distintos, son defensas que verdaderamente son completamente distintas. Yo recuerdo mucho que en alguna conversación pues me mencionaste que era muy importante en investigación preparatoria y sobre todo en las diligencias preliminares mantener una actitud, ser activo pues no solamente desde el escritorio sino también con el mismo funcionario, estar en constante comunicación respecto a la imputación pues que a veces se atribuye en contra de un patrocinado. ¿Qué tan importante pues es esta actividad a nivel de diligencias preliminares, ¿no? Mira, es bastante importante tener una buena relación con el fiscal, con tu fiscal, digamos. Es bastante importante que te conozca, que sepa quién eres, que sepa cómo trabajas, cómo litigas, qué clase de litigio es el que tú desarrollas. Eso te da credibilidad frente al fiscal. El fiscal te conoce, sabe que si tú vas a interponer un recurso, no estás interponiendo una acción dilatoria, sino que precisamente tienes un punto que discutir, te va a escuchar con otros ojos. Eso es bastante, sumamente importante. Y en mi caso, a mí incluso me interesa que el fiscal conozca a mi cliente. Yo lo llevo
al cliente lo llevo, a que conozca al fiscal, a que le diga quién es, qué hace, de qué trata el caso, cómo es que no tiene pues, una vinculación en términos penales con el caso. Porque tiene que haber una inmediación, una sensibilización sobre que estamos hablando de personas. Lamentablemente los casos para muchos funcionarios son solamente un número, un expediente. Entonces el papel no transmite más que lo que está escrito. Es muy diferente tú conocer a alguien a través del papel que conocer a alguien porque hablaste con esa persona, te explicó qué es lo que está pasando. Entonces te sensibilizas con la persona. Te das cuenta pues que no estás frente a un delincuente, sino que estás frente a una situación que tiene que ser atendida de manera objetiva y que va a probar que no hay una cuestión penal de por medio, ¿no? Muchas veces las diligencias preliminares hoy en día ya no están cumpliendo su función. Ya en conversaciones anteriores, pues, incluso se ha llegado a la conclusión de que se han desnaturalizado. ¿Partes de esta misma postura de que hoy en día las diligencias preliminares no son diligencias preliminares? Es que, a ver, hay varios factores, ¿no? Hay varios factores. Yo creo que, en primer lugar, habría que reconducir el rol que tiene el fiscal dentro de la investigación. Hay muchos fiscales que por alguna razón creen que su trabajo es imputar. Entonces, se conciben como tu contraparte desde las diligencias preliminares. Y eso no es verdad. El trabajo del fiscal en diligencias preliminares no es construir un caso. Es verificar si es que hay o no hay. O sea, yo no voy a manejar la información ni voy a dirigir las pruebas para construir algo. Yo tengo que objetivamente analizar si es que hay o no hay. Si hay indicios, sigo adelante, si no, archivo. Pero a los fiscales les duele pues archivar los casos. Creen que se sienten mal, ¿no? Creen que están siendo malos fiscales, malas personas, que Dios los va a castigar si es que archivan un caso. Y eso no es verdad. Entonces, me pasa que yo voy a una diligencia, a una declaración a nivel preliminar y el fiscal me dice que somos contrapartes. Entonces le digo, doctor, yo no soy su contraparte. Doctor, usted es mi amigo. O sea, yo le tengo cariño, doctor, usted me merece mi respeto. Cuando estemos en juicio oral, seremos contrapartes. Pero no somos contrapartes, doctor. Entonces, muchos se ríen, pero tienen ese chip. Claro. Entonces tú ya empiezas a jugar el partido en contra, ¿no? Porque el fiscal siente que tiene que crear un caso. Y a veces no hay. Pero el fiscal, pues, ¿no? Más o menos le da la forma y sigue adelante en el caso porque siente que tiene que mantener la imputación. Y en cuanto a veces la duración de los plazos de esta etapa preliminar, que es muy importante, también, pues, ¿no? De alguna manera ya se pierde el sentido de actos de urgencia y pues propiamente, como bien lo mencionas, ya se vuelve una especie de etapa en donde se tiene que construir necesariamente una imputación y se deja de lado pues el principio de objetividad. Mira, y no solamente eso, ¿no? Sino que muchas veces la etapa de diligencias preliminares no es suficiente para poder actuar a veces las diligencias que tú deberías, urgentes o no, porque valgan verdades, los plazos a veces son cortos si los comparamos con la carga que tienen muchas fiscalías. Entonces la fiscalía está desbordada de casos y no tiene pues manos para poder atender todas las cosas. Entonces pasa mucho que las diligencias preliminares se formalizan para utilizar la investigación preparatoria como un plazo ampliatorio extraordinario de la diligencia preliminar. Y si tú te das cuenta, las pruebas o las diligencias que se programan son las que no se pudieron hacer en la investigación preliminar. Claro. Entonces dices, oye, ¿qué pasó? Si yo no pude hacer las pruebas, me faltaron pruebas por el tiempo, por lo que sea, porque no hay presupuesto del Ministerio Público, por la razón que tú quieras, lo lógico sería que yo archive. Porque no pude, pues. No pude actuar la prueba, no pude levantar la información, no pude contrastar. Es defecto mío, ¿no es cierto? De mi organización, de mi institución, de mi despacho, de lo que fuere. Pero yo no renuncio al caso, sino lo formalizo, insisto, en las diligencias a un nivel al que yo no debería avanzar. E incluso las prórrogas, porque tú llegas acaba la investigación preparatoria, oye, y la pericia no se hizo. ¿Por qué no se hizo la pericia? Pucha, porque no hay perito, porque el perito tiene mucha chamba, por lo que fuere. Quiero una prórroga para hacer una pericia. Y el juez se la da. Entonces, si no hiciste la pericia durante todos los meses que tuviste, ya pues tienes que soltar el caso, porque el que pierde es el imputado.
¿Te das cuenta? Por deficiencia en el sistema de administración de justicia, yo no voy a seguir pues imputado hasta todo lo que dé el calendario y se hagan pues las pruebas que no pudieron hacerse, ¿no? Claro. En sí, entonces, ¿qué cambios, quizás no necesarios o importantes, serían respecto a esta etapa, pues, los que tendrían que realizarse para optimizar quizás esta, o es propiamente una cuestión administrativa por la cual en sí las diligencias hoy en día no están cumpliendo las expectativas que deberían ser? Mira, yo lo que creo es que primero hay que partir de potenciar o apoyar a la institución. Creo que el Ministerio Público está desbordado de cosas y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años, en muchos casos, no solamente en casos, digamos, que son invisibles, sino en casos que son emblemáticos, ¿no? En el caso del presidente Humala, por ejemplo, no habían traductores para traducir los documentos que venían de Brasil, y eso demoraba meses y que se convertían en años. En el caso del exalcalde Castañeda, por ejemplo, no se podían visualizar los archivos, no se podían copiar porque el Ministerio Público no tenía USBs. Entonces no habían comprado USBs. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la Fiscalía no tiene un USB, no puede comprar un USB para guardar archivos? Y eso retrasa las investigaciones. Entonces, hay que potenciar, hay que apoyar a la institución en términos logísticos, necesitamos más fiscales y hay que capacitarlos. Hay que capacitarlos para que entiendan cuál es el verdadero rol que tienen como fiscal, para que puedan entender verdaderamente cuáles son las cuestiones que involucran su especialidad. Mira, hay fiscales que son especializados, por ejemplo, hay muchos fiscales anticorrupción y no tienen idea cómo funciona un proceso de compra pública. Claro. Entonces hay que capacitar a los fiscales y yo creo que así, habiendo más fiscales, más fiscalías, más capacitados, van a entender cuál es su rol y van a cumplir con lo que está estrictamente en el código, ¿no? Ahora, hablando pues de justamente esta necesidad de capacitar y toda la coyuntura que hoy en día se ha generado a partir de las últimas emisiones de algunos decretos legislativos, por ejemplo el 1605, sin ir muy lejos, el cual pues he podido observar en la comunidad jurídica que ha causado un revuelto total porque de forma alarmante han denunciado que se transgrede el principio acusatorio, ¿no? Se le está restringiendo la potestad de esta fórmula acusatoria que es propia del fiscal, la separación de funciones. Hoy en día la policía puede calificar un delito, ¿no? Hemos vuelto al pasado del atestado policial. Entonces, de forma muy explosiva, muchas voces, pues, desde la perspectiva de la defensa, han salido a mencionar que no están de acuerdo con este realce que tiene la policía dentro de la investigación. ¿Cómo ha tomado esto usted, al menos desde la perspectiva de abogado defensor, ¿no? Mira, la verdad es que para mí no se vulnera ningún principio, ¿ya? Yo no voy a victimizar al Ministerio Público frente a la policía, ni tampoco voy a subestimar a los policías, ¿ya? Porque hay más de uno que dice, no, pero el policía no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo va a calificar un delito? Y eso no es verdad. Yo a lo largo de mi carrera he visto policías que son bastante inteligentes, bastante capacitados, algunos tienen conocimientos que están por encima del nivel, ¿no? Y hacen un papel bastante bueno, ¿ya? ¿Cuál es el pero, ya? ¿Qué es lo que a mí sí me deja un sinsabor? El problema es que con la modificatoria tú estás regresando a un esquema en el que estás abriendo una puerta a la corrupción. Ese es mi problema. O sea, mi problema es que yo llegue al policía y el policía me pida plata. Entonces, o que alguien vaya donde el policía y le pague para que haga un atestado cuando en realidad tiene que hacer un parte. Y eso yo lo he visto toda mi vida. O sea, desde que era practicante he visto eso. Y eso desapareció con el nuevo esquema. Ya el policía investiga, hace sus pruebas y le reporta todo al fiscal y el fiscal se encarga pues, de calificar. Ahora, ¿los atestados en el pasado tenían la naturaleza de ser vinculantes? O sea, ¿eran obligatorios? No, nunca han sido vinculantes. Y sí me ha pasado varias veces que un atestado pues, voluminoso, un atestado revelador policial, en la fiscalía pues, no ha tenido ningún valor, ¿no? Entonces es tan simple como ir y decirle al fiscal, señor fiscal, el policía ha hecho con lo que le ha dado la gana, nada de lo que ha investigado tiene sentido, por favor tome usted un minuto para revisar los papeles, y el fiscal te da la razón. Y te dice, sí, efectivamente, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ha investigado el policía y yo voy a hacer una cuestión completamente distinta.
Claro. Se duplican labores, se pierde tiempo, sí, pero por malos policías. Si tú me dijeras que la corrupción en la policía se ha minimizado, ha desaparecido, tenemos mecanismos de control contra la corrupción policial, va a ser una herramienta que le va a servir a la fiscalía. Se van a destrabar los casos, pero si no, vamos a regresar a un esquema de corrupción policial que nos va a perjudicar a todos. Ahora, hay una modificación muy importante que, bueno, he leído también que causa mucha alarma, que es que hoy en día la policía coordina con el fiscal los actos de investigación, ¿no? Antes se suponía que no lo hacía, entonces es algo que quizás se vuelve muy utópico porque no es que la policía, no, acaso durante las investigaciones siempre ha coordinado con la fiscalía, ¿no? Incluso hasta cuando toma declaraciones y se objeta esas declaraciones o hay alguna observación, recurren al fiscal para que el fiscal resuelva si es que realmente es fundado o no. Muchas veces porque el policía no tiene esa capacidad de conocer pues cuándo está ante una pregunta indebida. ¿Es realmente cierto que estos actos de coordinación hoy en día cambian el panorama entre la policía y la fiscalía y los pone a un mismo nivel? Mira, la policía y la fiscalía siempre tienen que tener un nivel de coordinación importante, ¿ya? Siempre. O sea, la fiscalía tiene que estar detrás de las investigaciones, detrás de las actuaciones policiales, porque es una forma de garantizar que éstas se lleven a cabo respetando pues, marcos mínimos de legalidad. Pero sí es verdad que pasaba mucho que a veces una denuncia llega a la policía y la policía no puede mover un dedo hasta que no tenga la autorización del fiscal. Entonces la policía le manda un oficio al fiscal y le dice, tengo esta denuncia, ¿no? Quiero que me autorice para llevar a cabo los actos de investigación. Y podían pasar meses sin una respuesta del fiscal y tú tenías que sentarte a esperar que el fiscal responda. Irte a buscar al fiscal, decirle, doctor, por favor, respóndele el oficio del policía, tengo que hacer mis diligencias, mis denuncias importantes, urgentes. Y el policía no puede mover un dedo si no tiene la autorización del fiscal. Pero eso es un nivel de coordinación. O sea, no tienes que modificar la norma ni dar una ley para mejorar el nivel de coordinación entre la fiscalía y la policía. Habiendo ahora tantos instrumentos de comunicación de la mano de la tecnología, no hace falta una norma, hace falta que estemos coordinados para que el policía pueda avanzar de acuerdo a lo que la fiscalía le disponga, ¿no? o supervise. Entonces, ahí hay una distorsión, ¿ya? No es que se le dé más poder a uno o a otro, lo que hay que hacer es mejorar la coordinación entre los dos. Ahora, justamente hablando de estos niveles de coordinación, pues cuando concluye ya una investigación, el policía, de acuerdo a la norma, tiene que emitir un informe policial. Este informe policial, pues que hoy está satanizado a raíz de esta modificatoria, en donde se le da facultades acusatorias, pero no vinculantes al policía. O sea, el policía puede imputar un tipo penal o plantear una aproximación. Yo, la verdad, he revisado en mi experiencia informes policiales que muchas veces he visto que mencionaban el delito que consideraban pues, los oficiales que podría estar ocurriendo a partir de los hechos, ¿no? O sea, antes lo que decía la norma era, el informe policial contiene hechos, prueba, ¿no? Y con eso el fiscal hace una lectura íntegra y analiza pues, si es que constituye o no delito o qué delito es. Hoy en día dice, el policía te va a dar hechos, prueba y una calificación jurídica posible, pero no es vinculante. Entonces el fiscal va a leer hechos, prueba y va a ver si es que esa calificación jurídica es o no es, ¿no? En sí, esto de acá, el informe policial, ¿realmente se ha desnaturalizado? Mira, no es que se haya desnaturalizado, es que estamos incorporando la opinión. Porque el policía te está diciendo, ¿hay o no hay delito? Y el problema no es que el policía diga que haya o no haya delito, porque no es vinculante. El fiscal puede tranquilamente tomar una decisión distinta, ¿no? El problema es que muchas veces, en el pasado, los fiscales, o habían algunos fiscales, que por la carga que tenían, ¿no es cierto?, por la sobrecarga que tenían, resolvían en el mismo sentido que Claro. del documento que recibían. Entonces, si el policía decía atestado, ¿no es cierto?, bien o mal, el fiscal formalizaba, con lo que había formalizado. Y si el policía decía atestado, archivaba. Entonces, sin revisar si verdaderamente había o no había. Entonces, si nosotros vamos a volver a esa lógica, si estamos fregados. ¿Por qué? Porque el policía va a hacer lo que literalmente le dé la gana, Claro. y el fiscal lo va a santificar. Entonces, no debería ser, ¿no? No debería ser, sino que debería pues haber una actuación objetiva, ¿no? Y en su experiencia, Doc, ¿ha visto informes policiales hasta la actualidad, antes de la emisión de esta ley, que ya hayan postulado hipótesis jurídicas o calificaciones jurídicas a partir de los hechos que se investigaban? Siempre hay,
siempre por ahí deslizan alguna cosa, ¿no? Claro. Que va en contra de la naturaleza del informe policial. Pero por alguna razón, pues los policías tienen esta actitud, ¿no? De introducir algo más allá de lo que deberían. Entonces, sí, a veces dicen, ¿no? Podría ser, debería ser, qué sé yo, y ya tratan como que de conducir o de dirigir la conclusión hacia algún lado, ¿no? Pero no, como te digo, ¿no? El tema no parte porque el fiscal va a tener pues que ser más acucioso al revisar los documentos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se espera, o al menos lo que podría pasar a partir de la emisión de esta modificatoria? ¿Considera que quizás es muy probable que esto vuelva a su estado anterior? ¿O es que el reto que se tiene que asumir ahora es optimizar el conocimiento de los funcionarios también que son policías y capacitarlos, ¿no? En derecho penal, para que tengan un conocimiento más amplio de parte general, parte especial, también las faltas y también, sobre todo, cuando no hay delito, ¿no? Que es lo más importante. Creo que cuando un policía entiende cuándo no hay delito, se podrían evitar muchas denuncias innecesarias que van a terminar en archivos. Ahora, mira, esta es una decisión política. O sea, valgan verdades, esta ley es política. No es una ley que se haya emitido pensando en el bien común, pensando en que vamos a mejorar el sistema de administración de justicia. Esto es político. Por alguna razón política se ha emitido la norma. Si retroceden o no, no lo sé. Dependerá pues de la presión que ejerzan las instituciones. El Poder Judicial, la Fiscalía, por ahí vinculan al TC, ¿no? Con alguna acción de inconstitucionalidad, qué sé yo. Habrá que ver. De primera mano te diría que no, pero habrá que ver. Ahora, lo que tú dices es bien importante, porque ya aceptando la norma, lo que tenemos que hacer ahora es pensar en capacitación. Y valgan verdades, ¿no es cierto? Salvo algunas excepciones, ¿no? Pero de mi experiencia, pues, hay muchos abogados que no entienden cómo funciona la teoría del delito. Imagínate, pues, policías, ¿no? O sea, hay casos que sí, hay policías muy brillantes y que entienden cómo funciona el tema y que leen mucho, qué sé yo, pero no es la mayoría, ¿no? Entonces, explicarle a un policía que no tiene la formación jurídica, qué consiste la teoría del delito, cómo funciona la parte general del derecho penal, aplicarla a un razonamiento es una tarea bastante complicada, ¿no? Sí, la verdad es que son muy altos los estándares pues, que se están planteando ahora pues, al atribuirle a la policía una condición, una facultad acusatoria. Propiamente no, el policía no acusa, el policía no imputa, el policía postula una hipótesis, ¿no? Que el fiscal decidirá. Pero al final es el fiscal quien decide, ¿no? Si es que los actos de investigación son óptimos, son útiles, son pertinentes con la imputación y se deben de actuar. Y a nivel de coordinación pues, con la policía, manejar a un nivel óptimo de coordinación también, pues como hoy en día, como mencionas, que no está ocurriendo en las fiscalías. Es que es contradictorio, pues, porque por un lado le das un espacio de poder al policía, ¿no es cierto? Le dices, oye, tú vas a opinar si hay o no hay delito, y después retrocedes y le restas importancia. Oye, pero no es vinculante, ¿eh? No importa. El fiscal, no importa lo que tú digas. Claro. O sea, ahora tú vas a decir que es delito y después dices, oye, pero no importa lo que tú digas, ¿eh? Porque sea lo que sea que tú vas a decir, el fiscal puede decir otra cosa. Entonces, es una relación muy extraña, ¿no? Porque empoderas por un lado y por otro lado le restas poder al policía. Pareciera más bien, como te digo, ¿no? Es una cuestión política, ¿no? Claro. Que vamos a tratar de potenciar a la policía o darle, pues, vamos a tratar de darle un mayor valor a la policía frente al Ministerio Público, ¿no? Que son instituciones que tienen una atención constante, sobre todo cuando se trata de combatir la criminalidad, ¿no? Entonces, todos se quejan de todo. El policía se queja del fiscal, el fiscal se queja del policía, los dos se quejan del juez. Entonces, lejos de fortalecer la relación entre las instituciones y sus niveles de coordinación, comunicación, yo creo que estamos, ¿no? Saliendo de costado por un camino que no es el más eficiente. Sí, entrando ya a otro tema que me parece muy importante conversarlo con usted, sobre todo por la experiencia en este campo, es respecto a los recursos, específicamente el de casación. La casación hoy en día pues, es un recurso extraordinario, no es una instancia más del proceso. Se entiende que la discusión es estrictamente de derecho, ¿no? Y tiene sus causales específicas, pues, de acuerdo al 429, cumpliendo los requisitos de forma del 427, y además de la motivación exclusiva que pide el 430, ¿no? Y así. ¿Cómo es litigar una casación para un abogado defensor? Lo primero que yo tengo que decir con relación a la casación es que
señores abogados, colegas, amigos, la casación no es una apelación. Ya dejemos de prostituir la casación porque no es una apelación. Por esa razón es que la Corte Suprema está llena de casaciones, porque cualquiera hace cualquier cosa con la casación y lo que hacen al final es conseguir que se entorpezca el sistema. Una casación antes demoraba en promedio 9 meses. Ahora te demoras año y medio para obtener la primera calificación. Claro. Y eso es porque hay demasiadas casaciones. Y si tú revisas, 8 de cada 10 casaciones no tienen sentido. Entonces, si tú me preguntas cómo es, yo te diría, para empezar, la casación no es una apelación. El momento más importante dentro del procedimiento de la casación es cuando tú redactas el escrito. Eso es. Porque nadie sabe redactar una casación en este país. Son muy pocas las personas. Y mira que llegan muchas casaciones a mis manos de personas que me piden defender las casaciones. Pero ya están redactadas. Ya están redactadas, están admitidas. Y 8 de cada 10 no tienen sentido. Tengo que dejarlas pasar. Tengo que decir, no, no puedo porque a esta casación le falta esto, lo otro, qué sé yo, y no te puedes meter pues, en un camino que tú sabes que no va a llegar a ningún lado. Entonces, litigar una casación es complicado. Es complicado porque tienes que saber hacerla, tienes que saber entender cómo funciona la casación para exponer las razones por las cuales tienes que ir a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que intervenir en tu caso. Lo otro es que ahora demora demasiado. O sea, las casaciones demoran mucho. La última casación que yo he visto probablemente sea la casación de venir a un incidente de naturaleza de acción, en el caso de lavado del expresidente Humala. Sí. Y esa casación, mira, ese incidente, desde que yo planteé la excepción hasta que se resolvió la casación, demoró, yo creo que en promedio unos 3 años. O sea, solo el trámite de casación demoró más o menos unos 2 años. Entonces no es fácil, es difícil. Tienes que tener mucha paciencia, tienes que esperar, pero sobre todo tienes que saber redactar la casación. Si no, solamente vamos a contribuir a que el sistema pues, colapse como ya está colapsando. ¿Cómo se debe plantear un escrito de casación? ¿Cuál es la estructura que Luis Vivanco, pues, en sus escritos realiza para que la casación pase el primer filtro de admisibilidad, sea elevada a la Suprema, pase el filtro de calificación y pueda entrar al pleno del debate? Mira, lo primero tienes que tener un petitorio claro. Tienes que saber qué es lo que pides. Esos petitorios medios extraños, indecisos, de los que no entiendes, que tienes que deducir de la lectura del cuerpo entero del escrito, eso no existe. Eso tienes que desterrarlo de tu cabeza. Un petitorio claro, tienes que exponer la legitimidad de quien está interponiendo el recurso y luego tienes que explicar claramente si es un recurso ordinario, si es un recurso extraordinario, cuáles son las causales que tú estás invocando y explicar cada una de ellas con detalle. Explicar cuál es el interés casacional que debe haber en el recurso, que mucha gente no tiene ni idea de lo que es el interés casacional. ¿Por qué estamos recurriendo a la casación? ¿Por qué la Corte Suprema tiene que intervenir en este caso? ¿Qué es lo que ha pasado para hacer que la Corte tenga que mirar este recurso y sostener una posición? Si tú estás pidiendo el desarrollo de una doctrina jurisprudencial, tienes que explicar qué es lo que tú esperas de la Corte Suprema, que diga qué cosa sobre qué punto. Porque es que no hay un antecedente que justifique que la Corte Suprema tiene que intervenir. Entonces, todas estas cuestiones tienen que estar claramente explicadas en el escrito. Y muchas veces no es así. Muchas veces tú planteas 2 o 3 cuestiones y las fundamentas como si fuera un recurso de apelación y con eso se va el recurso, ¿no? Entonces, oye, que han aplicado un reexamen de la prueba. Oye, que me han agraviado porque no valoraron bien un escrito, qué sé yo. Entonces, todo eso no funciona. Justamente sobre eso, hoy en día, pues, al menos yo particularmente he visto escritos de casaciones que sí bien están bien planteados, pero muchas veces los temas son algo controversiales. Entonces, la Corte Suprema muchas veces, en el auto de calificación, te declara nulos los concesores, declara inadmisibles los recursos o el recurso, y no entra a tallar muchas cuestiones jurídicas que yo considero que son importantes. ¿Esto a qué se debe? Porque claro está que
hay muchos puntos importantes que se tienen que desarrollar, pero que no pasan este filtro. Política, pues. Eso es política. Y claro, eso, lo que dices es verdad. Pasa. Mira, hay dos cuestiones que se me vienen a la cabeza, ¿ya? La casación en el marco de la excepción de naturaleza de acción que se interpuso en el caso del presidente Ollanta. Ahí había que decir claramente, si es que el aporte, claro, ¿no es cierto? Eso no es lavado de activos. Y había que decir en mi caso, en el caso que yo planteé, si el falseamiento de información, ¿no es cierto?, en una campaña electoral, o sea, cuando tú le reportas al OMPE, ¿no? Un acto de conversión. Sino que... Claro. Entonces, si el falsear información, ¿no es cierto?, es o no es un acto de conversión. O sea, viene la OMPE y te dice, oye, ¿cuántos aportantes tienes? Tengo 10. ¿Cómo se llaman? Sultano, Mengano, qué sé yo. ¿Cuánto aportaron? 5, 4, 3, etc. Esa información resulta que es falsa. Entonces, y yo le digo a la OMPE, yo le miento al OMPE. Le digo algo que no era. Entonces, ¿eso es un acto de conversión o no es un acto de conversión? Entonces, el aporte mismo, ¿no es cierto? Ya, esas cuestiones, por ejemplo, estaban puestas para discutirse en la casación y no se discutieron. Incluso recuerdo en el fundamento ese escrito que ese aporte, esa falsificación era postconsumativa ya del supuesto acto de conversión, si no me equivoco. Según mi tesis, sí. O sea, según mi tesis, el falseamiento de información es un acto postconsumativo al lavado que no constituye un acto de conversión, no solamente porque es postconsumativo, sino porque es un delito independiente, es una falsedad. Claro. O sea, es una falsedad en sí misma o es un acto de encubrimiento de un lavado que ya se consumó. Exacto. Entonces, para mí es así. Y eso es lo que tenía que decir la Suprema. Es decir, si eso es correcto o no es correcto. Pero no entró en la discusión. Claro. Entonces, si no entras en la discusión, no marcas una posición, entonces no sirve de nada el recurso, ¿no? Un recurso que estaba bien planteado, fue admitido, se discutió pues en las dos instancias, en las dos audiencias, y al final no dijeron lo que tenían que decir. O está el otro caso de Arequipa, pues, ¿no? De colusión y la excepción de naturaleza de acción, en el que te imputan una... Ah, ya me acordé. Te imputan un lavado de activos vinculado a una defraudación tributaria, perdón, a un fraude en la administración de personas jurídicas y no te dicen ni siquiera de qué empresa se trata. Es el caso de esa casación pues que anularon con una acción constitucional, con un amparo. Esa es la casación que se conoce como el caso Melgar. El 92-2017. No me acuerdo el número, pero era la de Melgar, ¿no? Exactamente, yo defendía ya a este señor apellido Hader. Claro. Y a él le imputaban eso, pues le imputaban un supuesto de lavado que venía de un fraude en la administración de personas jurídicas, pero no habían dicho ni qué empresa era, ni cómo es que esta empresa, ¿no es cierto?, había participado en un fraude o estaba vinculada a un fraude societario. Entonces, esa ausencia de información vinculada a la delimitación del delito precedente dio pie a la interposición de una excepción de naturaleza de acción. Ahora, justamente ya llegando a la instancia del pleno, cuando toca exponer el recurso, por ejemplo, en este caso de la excepción de improcedencia de acción frente al juez, ¿cómo es que el abogado, en este caso defensor, tiene que prepararse? Porque claro está que la Corte Suprema no te da un tiempo prolongado para que puedas exponer en este caso, tu recurso extraordinario, ¿no? Si es que llegas al pleno, son unos minutos muy limitados. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los consejos o qué tiene que tener en cuenta un abogado cuando llegue al pleno y toque realizar un escrito de casación? Mira, yo te diría que todo lo que tiene que ver con exposición en general, ¿ya? No solamente las casaciones, todo. Yo primero te recomiendo, o les recomiendo a todos, que traten de capacitarse para expresarse. Eso es lo primero. Y en esa línea, incluso un taller de actuación, hay cursos de actuación para no actores, te ayudan mucho para mejorar tu capacidad de expresión. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú tienes que tener una gran capacidad de síntesis, porque los casos son amplios, complejos, y tú tienes que ir al punto. Tienes que situarte y preguntarte en qué audiencia estamos y qué es lo que se discute en esta audiencia. Hay abogados que exponen y empiezan, pues, hermano, en Roma. Te dicen el derecho romano era, hermano, y estamos discutiendo un impedimento de salir del país. Entonces, eso te genera pues un problema porque la mayor parte del tiempo
tú la vas a dedicar a hablar de cosas que no tienen trascendencia para el objeto de discusión en la audiencia. Y lo otro es que tú tienes que ser completamente consciente de que lo que tú digas tiene que generar la atención de los magistrados. Pues valgan verdades, no lo digo por la Corte Suprema, pero valgan verdades, hay muchos tribunales en donde tú expones y hay un juez que está durmiendo, ¿no? Entonces, tienes que saber cómo llamar la atención del magistrado. Y eso no solamente pasa pues porque tengas la razón, sino porque sepas cómo transmitir tus ideas de manera tal que tú generes la atención suficiente para que te escuchen. Entonces tienes que manejar muchas cuestiones que van más allá del litigio estrictamente duro, ¿no? O nuclear. Entonces, básicamente eso. Y una vez que, digamos, ya la sala, en este caso, opta por tomar una decisión, sea positiva o negativa, muchas veces en la práctica se da que los abogados recurren a una vía extra procesal, que es el habeas corpus, ¿no? ¿Es razonable utilizar también estos mecanismos constitucionales para seguir ejerciendo la defensa o es ya sobreforzar algo que ya está resuelto por la Corte Suprema? Porque claro, teniendo en cuenta pues, que tenemos un sistema de control difuso, concentrado, tenemos TC, tenemos Corte Suprema de alguna forma, pero muchas veces se da esta situación, como en este caso de Yader, ¿no? Que el Tribunal Constitucional entra en conflicto con la Corte Suprema a anular una resolución, ¿verdad? Entonces, ahí empieza, digamos, un problema. Esta práctica de los habeas corpus extraprocesales, luego de que ya las sentencias, pues, quedan... muchas veces sentencias o resoluciones de los jueces no tienen otra instancia más dentro de la cual puedan seguir avanzando. ¿Practicas este tipo de litigio o cuál es tu perspectiva o opinión sobre esto? Mira, cada recurso, cada instancia tiene una razonabilidad, tiene un fundamento, tiene una razón de ser. Los habeas corpus tienen que ver pues, con afectaciones constitucionales que vinculan a la libertad, a la tutela procesal efectiva, qué sé yo, ¿no? Cada instancia tiene una lógica particular. Entonces, lo que tú no puedes hacer es desnaturalizar las instancias para generarte pues, apelaciones infinitas y seguir insistiendo en algo en el que quizás no tengas la razón. Yo recibí hace poco un caso de una persona condenada en 2 instancias: casación, perdida; habeas corpus, perdido; recurso de revisión, perdido, y quería una defensa. Entonces, has interpuesto todo lo humanamente posible y todos te han dicho que no. Entonces, yo creo que es hora de ponerte a pensar que de repente no tienes la razón, ¿no? Entonces, y efectivamente, de la lectura de los papeles, el tipo no estaba mal condenado. Estaba bien, está razonablemente condenado, ¿no? Quizás se puede optar ya posterior por una defensa ya enfocada en beneficios penitenciarios, es que ya no tienes más alternativas. Siempre y cuando, claro, se permita pues dentro de su presupuesto. Claro, siempre que la ley te permita, claro. Evidentemente, ya lo que tienes que hacer es buscar un beneficio penitenciario. Entonces, yo lo que digo es que tú tienes que ser consciente de la razonabilidad de cada recurso que tú interpones. Entonces, los recursos no es que se interponen indiscriminadamente sin ninguna razón de ser. Si tú me preguntas si es que se puede interponer un habeas corpus frente a alguna resolución, ¿no es cierto?, que cierra una instancia judicial, yo te voy a decir que sí. En teoría sí se puede hacer. Lo que tú no puedes hacer es desnaturalizar el habeas corpus y utilizarlo como un recurso de apelación frente a una denegatoria de casación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Y hay mucha gente que lo hace. Lo hace por distintas razones, ¿no? Por esta vehemencia de querer tener la razón cuando a veces no la tienen, o lo hacen porque quieren venderle algo a alguien, ¿no es cierto? Porque quieren ganar plata, entonces cobran pues, por un recurso que saben que no va a tener ningún sentido, ningún resultado, y aún así lo hacen, ¿no? Y eso es bastante perverso. Tú como abogado tienes que tener la capacidad de identificar cuándo es que tienes un objeto de discusión legítimamente válido y cuándo no. Porque jugar con las expectativas de una persona que ve afectado algún derecho, más aún la libertad, es perverso, ¿no? Finalmente, Doc, ya habiendo conversado mucho sobre este recurso extraordinario, ¿cuál es el panorama que usted tiene sobre el recurso extraordinario de casación? ¿Considera que hoy en día está funcionando o lamentablemente circunstancias propias de la administración o quizás en el procedimiento no permiten que la casación cumpla objetivos? Yo creo que hemos dañado la casación
y el procedimiento sí tiene un riesgo, digamos, de hacerse inoficioso, porque el sistema está saturado de malas casaciones. Entonces, yo creo que eso de alguna forma influye en la percepción de los jueces, y cuando un juez recibe la casación, piensa en automático que está mal. Entonces, eso va a hacer pues, que pierdan el nivel de atención que deben poner en cada uno de los escritos, ¿no? Entonces, la casación debe entenderse como un recurso estrictamente pues, excepcional que plantea cuestiones muy puntuales. Y el magistrado tiene que sentir que cuando llega una casación es un mundo de posibilidades por discutir algo que es verdaderamente importante. Y eso no está pasando en el sistema. Entonces, depende de nosotros no desnaturalizar el recurso y contribuir a que mantenga pues, los fines para los cuales fue concebido. Bien, Doc. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Hemos podido hablar de temas muy importantes, de todo un poco, ¿no? Para poder entender cuál es su visión o su postura respecto a los acontecimientos que ocurren pues, en el sistema de justicia. ¿Algunas palabras finales que quiera decir? Bueno, agradecerte, Alexis. Siempre es grato verte, conversar contigo, agradecer a Ejeput por el espacio. Creo que de alguna forma tenemos que preocuparnos por hacer nuestra parte, por contribuir con el sistema y por también compartir conocimientos, ya sea desde la experiencia o la academia, con las nuevas generaciones, con las personas que se involucran con el derecho, que se encuentran interesadas con el derecho. Creo que el conocimiento no es monopolio de nadie. Creo que en la medida que nosotros podamos compartir conocimientos, podamos de alguna forma servir de punto de partida para las nuevas generaciones, vamos a poder tener mejores abogados y una mejor comunidad jurídica. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar presente y siempre un gusto conversar con usted. Gracias, Alexis. Bien, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del video. Espero que la información haya sido de utilidad y haya sido muy interesante porque los temas que se han tocado pues, son temas que hoy en día están teniendo mucha relevancia y la verdad es que es de preocupación que tengamos conciencia de lo que ocurre o acontece pues, en el sistema de justicia. Espero verlos en una próxima oportunidad y no olviden de suscribirse y este podcast ya gracias a Ejeput, la mejor formación jurídica.